Ok, bienvenidos a lección 17, Filipenses 4, versículos 14 a 20. Lo que la generosidad puede hacer por usted. En nuestro estudio anterior comenzamos un examen. Un momentito. Un examen de la nota de expresión de agradecimiento que está al final del cuerpo de la carta de Pablo a los Filipenses. Algunos se preguntan por qué el apóstol se refirió al donativo al comienzo de la carta y no terminó su expresión de agradecimiento, sino hasta la conclusión. Tenga presente que esta es una carta personal con un mínimo de organización. Pablo dio a conocer de inmediato su propósito a los destinatarios de la carta, pero dejó las palabras propiamente dichas de gratitud para el culminante final de la epístola. Un instructor explicó una vez en su clase una manera de decir gracias. Dijo, use un sándwich de gracias. Diga gracias. Esta es la rebanada inferior del sándwich. Luego añada detalles que sean pertinentes. Este es el relleno del sándwich. Por último, diga gracias. Nuevamente, esta es la rebanada superior del pan. Estoy seguro de que Pablo jamás oyó de un sándwich de gracias, pero esto fue lo que dio a los filipenses. Tal vez lo más llamativo acerca de la expresión de gracias de Pablo es que él no usó la palabra griega para gracias, eucharistía. De hecho, la aseveración de gratitud del apóstol que se recoge en Filipenses 4, 10 a 20 es una de las excepcionales notas de agradecimiento que jamás se escribió. Para entender por qué Pablo abordó el tema de este modo, puede que le ayude a saber algo acerca de su actitud para con el sostenimiento financiero. Jesús había recalcado que los maestros y los predicadores de la palabra tienen derecho de ser sostenidos por los que son enseñados por ellos. Pablo había dicho lo mismo. Cuando un evangelista no tiene que trabajar en un trabajo secular, él está libre para dedicar más tiempo al estudio, a enseñar y ministrar a las necesidades de las personas. Pablo, no obstante, era reacio a aceptar sostenimiento de la misma congregación en cual estaba trabajando. No deseaba que ninguno pensara que su motivo para predicar era recibir dinero. El apóstol a menudo se sostenía a sí mismo por medio de trabajar como hacedor de tiendas. Al mismo tiempo, Pablo estaba dispuesto a recibir ayuda de lugares donde él había predicado anteriormente. Tal sostenimiento le permitía tener más tiempo para predicar el Evangelio. A pesar de esto, seguía siendo sensible a la posibilidad de que alguno lo acusara de predicar por dinero. La tensión que esto producía en los tiempos de Pablo puede ayudar a explicar por qué él expresó su agradecimiento a los filipenses de la forma como lo hizo. Él deseaba que ellos supieran que agradecía el donativo, pero que no deseaba dar la impresión de que predicaba con el fin de recibir donativos. En el texto del estudio anterior, él primero dijo que se gozaba por la ayuda de ellos,
pero luego añadió que no dependía de esa ayuda. No obstante, para no parecer malagradecido, se apresuró a añadir que ellos habían hecho bien en ayudarlo. Al seguir nuestro estudio con el análisis de versículos 10 al 20, veremos que Pablo se debatió entre expresar agradecimiento por el donativo y negar que él tenía que contar con la ayuda. El título de esta presentación es Lo que la generosidad puede hacer por usted. Nuestra visión del acto de dar a menudo está limitada por lo que hará al receptor y es poca la consideración la que se da a lo que puede hacer por el dador. Según la Biblia, dar beneficia más al dador que al receptor. La bendición de compartir, versículos 14 a 15. Comencemos con el versículo 14, donde Pablo dijo, sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. La palabra griega que se traduce por tribulación, una forma de felipsis. En este versículo es la palabra que se traduce por aflicción. En 1:16. Como se mencionó en la lección anterior, es una palabra fuerte. Hace referencia a padecimientos debidos a la presión de la situación o al antagonismo de personas. Cualquier cosa que cause pesar. En la versión NIV se lee, fue bueno de parte de ustedes que participaron de mis problemas. No hay duda que algunas de las tribulaciones de Pablo eran económicas. En relación con las dificultades económicas del apóstol, considere lo siguiente. A veces Pablo recibía ayuda de lugares donde él había predicado anteriormente y a veces no. En el pasado, esto no había sido un asunto de mucha importancia para él, porque siempre podía ganarse la vida como hacedor de tiendas. No obstante, durante 4 años más o menos, él había estado en la cárcel sin poder trabajar. Esto hacía dependiente de la generosidad de los demás a este hombre que era tremendamente independiente. ¿Sintió él a veces que la situación era incómoda? Tal vez. Cuando leí la expresión de gracias de Pablo, recibí la impresión de que en el momento de la llegada del nativo de los filipenses, sus recursos económicos estaban casi agotados. Así él les aseguró diciendo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. La palabra bien del griego kalos denota lo que es intrínsecamente bueno y de este modo excelente, justo, hermoso. Este fue lo que Pablo dijo. En efecto, habéis hecho algo hermosamente acertado. No obstante, la palabra que deseo recalcar en el versículo 14 es participar. Ellos habían hecho bien en participar. En la primera parte de la carta, Pablo se refirió al hecho de que los filipenses habían participado con él en el pasado y en el presente. La palabra participar también se usa en 4 versículo 15. Ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. En el versículo 14, participar se traduce de una forma de griego, sunkoinoneo, una palabra compuesta que antepone la preposición sun a la forma verbal de koinonia, tener en común.
Los filipenses tuvieron comunión con Pablo al llevar sobre sí mismos la carga económica de este. Cuando usted y yo damos para la causa del Señor, ¿qué resultados produce en nosotros? En primer lugar, nos capacita para participar en la obra del Señor. Llegamos a ser socios en lo que sea que patrocinemos. Cuando oímos informes del bien que se está haciendo, sabemos que tenemos una participación, una importante participación en hacer que ello suceda. La próxima, la satisfacción de ayudar, versículos 15, 16 y parte de 18. Estrechamente relacionada con esa bendición está la satisfacción de saber que otros han sido ayudados. Cuando los filipenses leyeron la expresión de agradecimiento de Pablo, no hay duda de que disfrutaron de esa satisfacción. Cuando estudiamos el primer capítulo, hicimos notar que esta no fue la primera vez que los filipenses ayudaron a Pablo. El apóstol estaba profundamente consciente del apoyo que ellos le habían brindado durante los 10 o más años que habían pasado desde que él estableció la iglesia de Filipos. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. 15 y 16. El versículo 15 comienza con la frase, sabéis también vosotros. La palabra también da a entender que Pablo estaba consciente de la generosidad de ellos y que ellos sabían que él estaba consciente. En relación con la frase principio de la predicación de él, en la versión NSAB, se lee esta nota, literalmente, el comienzo del. Esto podría referirse al comienzo de la predicación del Evangelio en lo que a los filipenses concernía. En la versión NEV se lee en los primeros días de vuestra familiarización con el Evangelio. No obstante, es probable que las palabras se refirieron a una nueva fase de la obra de Pablo que tuvo su comienzo en Filipos. En el versículo 15, Pablo mencionó que partió de Macedonia. Filipos estaba localizada en Macedonia, la parte norte de lo que ahora se conoce como Grecia. Después que el apóstol salió de esa región, él fue a Acaya, la parte sureña de lo que ahora se conoce como Grecia. Allí él predicó en Atenas y en Corinto. Pablo dijo a los filipenses, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Por lo que se desprende de 2 Corintios 11, 8 a 9, concluimos que los cristianos de los Filipos enviaron sostenimiento a Pablo mientras éste estuvo en Corinto. No obstante, cuando Pablo escribió 2 Corintios 11, 8 a 9 acerca de la ayuda recibida en Corintio, él usó el plural iglesias, que entonces quiso dar a entender en Filipenses 4:15 cuando dijo, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Los autores han tratado de explicar las palabras de Pablo por medio de dar una interpretación especial a las palabras dar y recibir. Algunos dicen que los filipenses dieron ayuda económica a Pablo y recibieron ayuda espiritual.
Otros concluyen que los filipenses dieron ayuda a Pablo y que éste les extendió un recibo. Cuando yo leí estas explicaciones, me dije, pero no serían aplicables estos dos convenios a cualquier congregación que le enviara ayuda a Pablo. La interpretación más sencilla de dar y recibir es que los filipenses daban ayuda y Pablo la recibía. Esto todavía deja sin explicar la desconcertante frase, sino vosotros solos. Tal vez Pablo estaba recalcando que la iglesia de Filipos era la única congregación que le había ayudado constantemente, el único socio constante en sus esfuerzos misioneros. ¿Cuál sea el significado exacto de las palabras vosotros solos? Pablo estaba recalcando el servicio singular que le dieron los cristianos de Filipos. Cuando Pablo pensaba en el sostenimiento de los filipenses después que salió de Macedonia, se acordaba que la ayuda de ellos había comenzado aún antes de salir esta provincia. A partir de los Filipos, él había viajado unos 160 kilómetros en dirección oeste sobre la vía romana, conocida como la Vía Ignacia, hacia Tesalónica. Allí predicó y enseñó por un periodo de tiempo. Mientras estuvo allí, ejerció su profesión, pero también recibió ayuda de Filipos. Pablo escribió, pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Versículo 16. Al ponernos a pensar en ello, vemos que fue maravilloso. La iglesia de Filipos era pequeña y joven en la fe. Según la historia bíblica y secular, los ciudadanos de este área estaban teniendo problemas económicos. Tesalónica era una ciudad más grande y más afluente. No obstante, los cristianos de Filipos enviaron ayuda a Pablo cuando éste estaba en Tesalónica. Nunca es demasiado temprano para que una congregación comience a hacer trabajo misionero. A veces los miembros razonan diciendo, apenas estemos firmemente establecidos en este área, entonces enviaremos fondos para ayudar a la causa del Señor en otros lugares. Puede que una congregación piense, apenas tengamos un edificio, o apenas podamos pagar un predicador, o apenas podamos llenar nuestras propias necesidades. Entonces pensaremos en los perdidos en otros lugares. La iglesia de Filipos no razonó de esta manera. Aunque pequeña y pobre, la joven congregación comenzó inmediatamente a ayudar a Pablo en la medida que estuvo dentro de las posibilidades de ella. Y siguieron ese sostenimiento durante una década. Nada fortalecerá el corazón de una congregación como estar preocupada de las necesidades de los demás. Analicemos una vez más las palabras vosotros solos del versículo 15. Los filipenses no saben lo que ellos hacían en lo que otros estaban haciendo o no estaban haciendo. Ellos amaban a Pablo y habían tomado la determinación de ayudarle. Lo hicieron otros o no. Debió de haberles causado gran satisfacción a estos hermanos leer. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Afrodito, de lo que enviasteis. Las palabras griegas que se traducen por lo que enviasteis significan literalmente lo que provino de vosotros.
Además de fondos, ellos debieron de haber enviado ropa y otros suministros. Lo que fuera que enviaron, esto fue lo que en efecto dijo Pablo. Tengo lo suficiente para mis necesidades del presente y más. Me queda incluso algo para llenar mis necesidades del futuro. El saber que uno ha ayudado a otros es una de las bendiciones de dar. La cuenta celestial se engrosa. Versículos 17 y parte de 18. Una vez que se mencionó los donativos de los filipenses, Pablo creyó que debía recalcar nuevamente que él no estaba insinuando que deseaba más donativos. Por lo tanto, añadió, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abundó en vuestra cuenta. Versículo 17. Sea un versículo que resume el motivo cristiano para dar. Este es tal versículo. Por medio de sus autores inspirados, Dios da el mandamiento de dar a todos los cristianos. Esto no se debe a que Él tenga necesidad de algo, sino a que nosotros sí tenemos tal necesidad. Él desea que demos por lo que el acto de dar hace por nosotros. En la versión LB se lee este paráfrasis de las palabras de Pablo en Filipenses 4:17. Sin embargo, aunque agradezco vuestros donativos, lo que me hace más feliz es el bien merecido galardón que vosotros tendréis por vuestra bondad. Énfasis nuestro. La palabra griega que se traduce por fruto en el versículo 17 es un término usado por los contadores para referirse al interés que gana una cuenta. Y es en ese sentido que usa en el versículo. En la versión REB se lee el interés que se acumula en vuestra cuenta. Tengo una cuenta en un banco local que paga una baja tasa de interés. Todos los días el saldo de la cuenta aumenta unos centavos. Cuando los filipenses ayudaron a Pablo, ellos estaban depositando tesoros en el cielo. Pablo les dijo que el banco espiritual de ellos estaba ganando intereses. Usó la forma de tiempo presente, indicando que del mismo modo que mi cuenta bancaria gana intereses todos los días, así también la cuenta celestial de ellos estaba ganando intereses continuamente. No siempre es aparente en nuestro idioma, pero Pablo usó el idioma de los negocios a todo lo largo de esta nota de agradecimiento. En el versículo 15 dijo, ninguna iglesia participó conmigo, sino vosotros solos. La palabra griega que se traduce por participó podría traducir por estar asociado con. Los filipenses habían llegado a ser socios espirituales de Pablo. Evan Malone parafraseó el versículo 15 como sigue. Ninguna congregación hizo negocios conmigo. Las sociedades requieren estricta contabilidad. Así, en el versículo 15, Pablo se refirió a la razón de dar y recibir. Según Jack Muller, este es término de negocios y denota la contabilización de gastos y recibos. En la versión TEV se lee pérdidas y ganancias. En Grich usaron débitos y créditos, tal como en una hoja del libro mayor. Hemos analizado el versículo 17, donde Pablo habló usando terminología de contabilidad del fruto que abunde en vuestra cuenta. En la versión CJB se lee,
Estoy buscando lo que aumentará el saldo a favor de vuestra cuenta. El uso que hizo Pablo de la lengua comercial alcanza culminación en la primera parte del versículo 18 cuando dijo, todo lo he recibido. La frase que se traduce, todo lo he recibido, a pecho panta, era una expresión técnica que se usaba para extender un recibo. Las palabras, todo lo que he recibido, se escribían en factores en el siglo I para indicar que todo el monte de estos quedaba pagado. Así, en la versión NRSV se lee, se me ha pagado todo, mientras que en la versión TEV se lee, he aquí mi recibo por todo lo que me habéis dado. El mensaje implícito es cualquier deuda que tuvierais conmigo ha sido pagado, así que no hay necesidad que enviéis más. Al usar terminología de contabilidad, estaba Pablo tratando de reducir. Wow. ¿Estaba Pablo tratando de reducir el donativo de los filipenses a una mundana transacción financiera? No, simplemente era que a él le gustaba usar figuras retóricas, así como les gusta a algunos hoy. El lenguaje pintoresco de Pablo era solo una manera de asegurar a los filipenses que Dios había contabilizado la buena obra de ellos y no la olvidaría. El Señor no se iba a olvidar de darles su recompensa y la recompensa excedería lo que ellos habían hecho. Podemos tener la misma certeza cuando damos con el fin de avanzar la causa de Dios. Esta es una de las bendiciones de dar. Sacrificio para el Señor. Segunda parte del versículo 18. Pablo no deseaba que ninguno creyera que el tema de dar puede quedar relegado a ojos del libro mayor. Él se apresuró a pasar de la jerga bancaria a la terminología sacerdotal. Estoy lleno habiendo recibido el Epafrodito, lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Las imágenes que se usan aquí son tomados de referencia antiguo testamentarios a sacrificios y ofrendas que hacían al Señor. Por ejemplo, del humo de las ofrendas quemadas se decía que se elevaba como olor grato, tranquilizador para Dios. Tómese un momento para considerar las arrobas que son gratos para usted. Podrían considerar una flor fragrante, o el perfume que usa su esposa, o el agradable olor de un bebé recién bañado. Ahora considere esto. Nada huele mejor al Señor, nada le produce mayor placer que cuando usted da para ayudar a su causa. Pablo usó la frase sacrificio acepto. Todos los cristianos son sacerdotes y han de ofrecer sacrificios al Señor. Bajo el Antiguo Testamento, el pueblo ofreció sacrificios por el pecado y sacrificios para expresar acción de gracias y alabanzas. No podemos ofrecer sacrificio por el pecado. Jesús hizo esto en la cruz. Si podemos, no obstante, ofrecernos nosotros mismos todo lo que somos y hacemos como sacrificios de acción de gracias y alabanza. Romanos 12:1.
Una manera como hacemos esto es dando generosamente para la causa de Cristo. Versículo 18. En el versículo 18, Pablo estaba haciendo un gran cumplido a los filipenses. Los sacrificios habían de ser de lo mejor que la gente podía ofrecer. Solo así eran aceptos. Solo así eran agradables a Dios. Así, cuando el apóstol dijo a los filipenses que el donativo de ellos era sacrificio acepto, agradable a Dios, lo que él les estaba diciendo, en efecto, era esto: sé que enviasteis lo mejor de vosotros. Nosotros también debemos dar siempre lo mejor de nosotros a nuestro Señor. Pablo estaba elevando el acto de dar a su nivel supremo. Deseaba que los filipenses entendieran que al final el donativo de ellos no era tanto para él como si era para el Señor. Era el receptor inmediato, pero el receptor final era el Padre. El saber que nosotros donativos son para el Señor es una de las bendiciones de dar. Todo lo que falte será suplido. Versículo 19. Los filipenses habían cuidado a las necesidades de Pablo. Ahora el apóstol deseaba que ellos supieran que Dios cuidaría de las necesidades de ellos. El versículo 19 es una de las grandes promesas de la Biblia. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dwight Pentecost llamó a este versículo una roca bajo los pies de los hijos de Dios a través de las eras. Existe algo de duda en cuanto a lo que Pablo estaba expresando aquí. Para algunos no está claro si es una realidad o un deseo. La prueba de los manuscritos favorece la idea de una realidad, pues dice: Dios suplirá, y de este modo que se traduce a nuestro idioma. La palabra pues vincula el pasaje con los versículos anteriores, en vista de que los filipenses habían sido generosos con sus donativos para Pablo. Dios sería generoso en su cuidado de ellos. La lección para nosotros es que si nosotros tenemos los hábitos desinteresados de los filipenses, Dios también suplirá a lo que nos falta. La mano que está cerrado para dar también está cerrado para recibir, mientras que la mano que está abierta para dar también está posicionado para recibir. Luego tenemos la expresión "vi Dios". Pablo rara vez usó esta frase. Es un toque personal y una expresión de confianza individual. Mi Dios, dijo Pablo, en efecto, suplirá lo que os falta. ¿Qué hará Dios? Dios suplirá todo lo que os falta. ¿Significa esto que Dios nos dará todo lo que queremos? No, ¿por qué no? Alguien ha dicho que Él nos da para nuestras necesidades, no para nuestras codicias. El Señor suple lo que realmente necesitamos, lo que Dios desea que lleguemos a ser, no por lo que nosotros deseamos ser o hacer. Tenemos muchos deseos, pero relativamente pocas necesidades básicas. Los psicólogos y los consejeros expresan de diversas maneras de necesidades básicas de la humanidad, pero la siguiente lista servirá a nuestro propósito. Necesidades físicas: la necesidad de alimento, de vestido, de abrigo y otros elementos esenciales para la vida. Seguridad física: la garantía de que las necesidades físicas serán llenadas en el futuro. Seguridad emocional:
la necesidad de sentirse aceptado. Propósito en la vida, la necesidad de sentirse necesario, la oportunidad de desarrollar el potencial, la necesidad de crecer. Es maravilloso saber que Dios suple todas estas necesidades. Necesidades físicas, Dios ha prometido llenar las necesidades físicas de la vida si hacemos su voluntad. Mateo 6:33. Seguridad física. Dios ha prometido cuidar de nosotros en el futuro. Mateo 6:34. Y Filipenses 4:6. Seguridad emocional. Dios nos ha dado su amor incondicional. Vea Romanos 5:8 y 8:35. Un propósito en la vida. Ser cristiano nos da una razón para vivir. Filipenses 1:21 y Efesios 2:10. La oportunidad de desarrollar el potencial. Podemos llegar a ser maduros en Cristo. Vea Efesios 4:15 y Colosenses 1:28. Por supuesto, la esencia de la provisión de Dios para nosotros la constituye el don de su Hijo y la promesa de salvación. Maloney se refirió a los grandes anhelos del corazón, la necesidad del perdón, de paz y de poder espiritual. Dios suple todos los interiores. Además, su provisión espiritual es una garantía de su provisión en todas las demás áreas, en que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? Romanos 8:32. Pentecost comentó lo siguiente sobre este versículo. Si nosotros fuéramos a una tienda de joyería fina y compráramos el diamante más excelente de la bóveda de esta, estoy seguro de que no les importaría un trozo de papel para envolverlo. Dios que me ha dado la posesión más rica del cielo para llenar nuestra necesidad espiritual. Considera que no es nada llenar nuestras necesidades materiales. En vista de que Dios suple tanto las necesidades temporales como las espirituales, deberíamos renunciar a nuestros empleos, regular todo lo que poseemos y simplemente depender de Él. No, nuestros trabajos y posesiones son parte de la provisión del Señor para nosotros. Vea Santiago 1:17. Es necesidad creer que uno puede desperdiciar de lo que Dios le ha dado y luego esperar que Él se haga presente para llenar la de una. El Señor espera que nosotros trabajamos. Segundo Tesalonicenses 3:10. Y que hagamos lo que podamos para proveer para nosotros y los demás. Efesios 4:28. Al mismo tiempo, ¿no es maravilloso darse cuenta de que Dios mira que estemos bien? Él se cerciora de que nosotros tengamos lo que necesitamos. Eso suscita una pregunta. ¿Cómo suple Dios nuestras necesidades, amor y preocupaciones personales? Lo importante no es entender exactamente cómo es que Dios cuida de nosotros, sino creer que lo hace y aprender a confiar en Él. ¿Es Dios realmente capaz de suplir todo lo que nos falta? El versículo 19 continúa con la frase, conforme a sus riquezas en gloria. Los comentaristas debaten si la expresión en gloria modifica el verbo suplirá gloriosamente o al sustantivo riquezas gloriosas, o si se usa para hacer referencia al cielo, la tierra de gloria. Todos coinciden
No obstante, en que el pasaje indica que los recursos de Dios son gloriosos, porque son inagotables. Dios puede llenar la multitud de necesidades de un número infinito de sus hijos, porque Él es infinito en las riquezas de su gloria. Un hombre que tiene fondos limitados hallará que tales fondos se le agotarán si da a diversas causas. Pero si un hombre tuviera fondos ilimitados, podría dar sin límite y no habría agotamiento de su fuente. En vista de que Dios es infinito y gloria, Dios puede dar para un número ilimitado de necesidades y todavía le quedará un suministro infinito. Por lo tanto, Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Warren Wiersbe hizo notar: hay un interesante contraste entre Filipenses 4, 18 y 19. Podríamos expresarlo de este modo, sin parafraseáramos a Pablo: vosotros llenasteis mi necesidad y Dios va a llenar vuestras necesidades. Perdón. Vosotros llenasteis una necesidad que yo tengo, pero mi Dios llenará todas vuestras necesidades. Vosotros disteis de vuestra pobreza, pero Dios suplirá vuestras necesidades de sus riquezas en gloria. Todavía nos falta para terminar el estudio de este gran pasaje. No debemos pasar por alto las palabras clave que están al final del versículo. En Cristo Jesús, la magnífica promesa de 4:19 se cumple en Cristo Jesús, y solamente para los que están en Cristo Jesús, los que se han bautizado en Él y están viviendo en Él. Romanos 6, 3-4, Gálatas 3, 17-19 y Colosenses 2, versículo 6. Pentecost hizo un comentario oportuno sobre lo interior. La promesa presupone obediencia, reclamar el cumplimiento de la promesa sin dar obediencia de Dios atrevido, demuestra falta de fe. Nuestro Señor dijo a la multitud: mi Padre cuida de las aves de la hierba, pero busca primero el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Si Jesucristo no ocupa el lugar que le corresponde en nuestra vida, y si no estamos relacionados como es debido con la voluntad de Dios, es atrevido decir: nuestro Padre suplirá todo lo que nos falta. No obstante, si estamos entregados al cumplimiento de su voluntad, que incluye el dar generosamente, Él ha prometido que suplirá todo lo que nos falta. Esta es una de las grandes bendiciones de dar. Versículo 20, Dios es glorificado. Cuando Pablo llegó a la idea culminante de 4, versículo 19, no pudo contener su alabanza. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Pablo había hablado de mi Dios, ahora se identificaba con sus lectores diciendo: Dios nuestro. El Dios de ellos les había dado riquezas en gloria, de modo que Él ahora debía recibir gloria. En el lenguaje original, la frase por los siglos de los siglos significa literalmente para las eras de las eras. La única manera como el pueblo de ese tiempo podía entender la eternidad era pensar en una era tras otra y tras otra que se extienden infinitamente hasta sobrepasar la comprensión humana.
Dios ha de ser glorificado para siempre. Una manera de hacer esto es dar como deberíamos. Saber que estamos glorificando a Dios es una de las bendiciones de dar. En versículo 20 pone punto final con la palabra amén. Así sea. O esto es cierto. Sin duda, lo que Pablo había escrito era seguro y incuestionable. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. En conclusión, hemos enumerado varias bendiciones que son nuestras cuando damos como el Señor nos ha mandado. ¿Dieron los filipenses con el fin de recibir estas bendiciones? Probablemente no. Ellos sencillamente amaban a Pablo. Cuando se dieron cuenta dónde estaba y cuáles eran sus necesidades, le enviaron ayuda. Es probable que se sorprendieron al enterarse de los muchos beneficios que resultaron de la generosidad de ellos. Recibieron la bendición que viene por compartir. Conocieron la satisfacción de ayudar a otro. Añadieron a la cuenta celestial de ellos. El donativo de ellos fue un sacrificio agradable para el Señor. Recibieron la promesa que Dios supliría toda necesidad. Como resultado, Dios fue glorificado. Jamás lo pongo en duda. Lo que la generosidad hizo por los filipenses, también lo hará por usted. Dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Lucas 6:38. En primer lugar, no obstante, usted necesita darse a sí mismo al Señor. Recuerde que estas bendiciones son solo para los que están en Cristo. Si usted no ha sido bautizado en Jesús como creyente arrepentido, bautícese. Ok, es tiempo para preguntas y discusiones. ¿Alguien tiene algo para decir? ¿Un comentario? ¿Una pregunta? Robbie, Adelante, Rolando. está, sí, sí, estábamos muy atentos a la clase. Creo que ha sido muy instructivo todo lo que usted nos ha mostrado del pasaje de Filipenses 4, del 17, o ya del 14 al 20. Y estamos aquí debatiendo porque creemos que es algo grande. Realmente cuando vemos que nosotros ponemos nuestros bienes al servicio de la obra, sea aquí o en cualquier otro lugar, sentimos, o sea, aprendemos a experimentar la misma gratitud de Pablo por los filipenses, que realmente cuando nosotros lo damos, o incluso cuando recibimos, aún mayor todavía, porque cuando uno está necesitado de apoyo para poder hacer una obra como la de predicar el Evangelio en cualquier parte, pues uno siente que Dios le ha acompañado, que no nos ha dejado pasar ninguna necesidad, conforme a su promesa, bien decir usted. Y aprendemos que realmente todo lo que nosotros hagamos en favor de la obra a otros hermanos en cualquier lugar, pues estamos nosotros haciendo un sacrificio acepto ante los ojos de Dios, agradable, de olor fragante. Y me siento muy contento de cómo los filipenses, a pesar de que no tenían compromiso ni obligación, si por decirlo de alguna manera, ellos estaban deseosos de apoyar la obra que Pablo estaba haciendo en Macedonia o en cualquier otro lugar. Realmente es una muestra de amor de los filipenses por la obra, apoyar a Pablo para que Pablo pudiera llevar adelante la predicación del Evangelio en muchas otras partes en Asia Menor, y eso muestra realmente de que Dios siempre va a orar de alguna manera. A veces cuando esperamos de alguien, como quizá Pablo decía, ustedes tesalonicenses no hicieron nada, pero Pablo, quizá a veces esperamos de alguien, pero de quien menos a veces uno espera, Dios tiene algo para nosotros, porque Él nunca nos va a dejar sin recibir
el apoyo que necesitamos para cumplir su voluntad. Yo estoy muy contento de haber escuchado esta lección porque eso nos ha pasado mucho a nosotros. Hemos visto cómo Dios, de alguna manera, por tantos años, nos ha tenido en cuenta a nosotros acá en Cuba y siempre de alguna forma, por amor a la obra que se hace aquí, nos ha apoyado. ¿Cuánto más ahora que estamos escuchando su lección y estamos meditando nosotros en todo lo que ustedes mismos, por ejemplo, han hecho por nosotros aquí en la zona de Oriente, en Palma Soriano? Estamos muy contentos porque ustedes también nos han enseñado. Y de ustedes, Rocky, David, los ancianos de allá, que ahora no me viene el nombre de todos ellos, y al igual que Luis, pues siempre están preocupados para ver qué pueden ayudar a la obra en Cuba y también en Costa Rica y en otros lugares. Y eso nos muestra del crecimiento y del gran amor que ustedes tienen por la obra, no solamente en Costa Rica, sino en otra parte donde realmente se está llevando a cabo el propósito de Dios. Así que ha sido una lección muy instructiva, muy importante, y esto nos identificamos con todo lo que usted ha dicho, porque nosotros hemos vivido especialmente esta obra en ustedes y también nosotros hemos colaborado con otra congregación. Así que muchas gracias, hermano, por todo. Hay una hermana que quiere decirle algo aquí. Ok. Rápido, Buenas tardes, Rocky, por acá le habla María. Gracias, porque esto es una lección bastante, una lección bastante linda y muy buena porque nos enseña lo que es dar, lo que es compartir. Y de alguna manera ahí se refleja cuando se dice que la iglesia de Filipenses ayudó a Pablo en infinidad de situaciones y en infinidad de lugares. A veces nosotros por las necesidades, muchas personas por las necesidades que enfrentan de adquirir lo que se necesita, no comparten lo que tienen. Y aquí hay una muestra cuando se dice que aún cuando él se trasladó a Macedonia, la iglesia de Filipo aún así lo ayudaba. Y no era una iglesia que era prosperada, ellos pasaron sus necesidades, tenían problemas también y aún así compartían y daban a él y para la obra y para otros. Es una muestra también del amor que ellos sentían por Pablo, porque Pablo le llevó, fue con ellos también así amoroso. Y siempre ven que va concatenado. El amor es lo único es lo que más movía a ellos a hacer todo lo que hicieron por Pablo y por las demás iglesias. Y hoy en día nosotros tenemos que ser así, tenemos ya que cambiar esa mente con lo poco que tengamos. Primeramente tenemos que sentirnos vosotros con lo que Dios es capaz de sentirnos a nosotros en lo mucho, en lo poco, siempre ese es un sentido. En lo mucho, en lo poco, darle gracias, estar agradecido por eso a Dios que permite sufrirnos en momentos y necesidades. Y la mentalidad de nosotros en este tipo también así, si poco tenemos que compartirlo, donde quiera que estemos y con las demás personas. Dale, dale. Pásaselo a Dale, venga, como voy, venga, pásaselo a Dale. Dale, Huber, háblale, hermano. Hermano Huber, bien, hermano Rocky, quería decirle algo, ¿no? Este capítulo 4 del libro de los Filipenses nos muestra a nosotros que de la misma manera que esta iglesia de los Filipenses fue capaz de tener presente a Pablo en sus necesidades, también nosotros, hoy día esto es un ejemplo para nosotros, para que nosotros también seamos capaces de compartir lo que Dios es capaz de darnos a nosotros con aquellos hermanos que en un momento de necesidad puedan necesitar de nuestras ayudas. Muchas gracias, Padre, hermano, por este mensaje que usted nos ha dado. Creo que ha sido muy importante para nosotros y que lo debemos tener presente siempre. Paso a la vaina. Venga, pena. Dale. Bienvenido, ven. Hola, hermana. Hermano, Dios le bendiga. Igualmente. Bueno, quería decir que es muy importante el estudio, muy enriquecido y muy importante para nosotros en nuestras vidas, porque realmente es así como debemos de obrar para con los demás en los momentos en que estén necesitados. Y me maravilla cómo los filipenses ayudaron a Pablo en sus necesidades, y así Pablo le agradecía por aquel gesto tan lindo y tan humilde que habían tenido. Porque todo el mundo no es agradecido, todo el mundo no agradece lo que hacen por ellos. Entonces Pablo le agradeció de la bondad que tenían para con él.
Y hermano, también quisiera abundar ahí que aunque el apóstol se refiere a dádivas materiales, pienso que también escribe sobre lo espiritual, porque Dios nos da talentos según la capacidad que tengamos. Y también es una exhortación a que sigan abundando en dádivas tanto materiales como espirituales, ya sea con el talento de la prédica de la palabra o la prédica del evangelio como tal, que también es un sacrificio y olor fragante, como bien dice en el versículo 18. Y pienso que toda dádiva que viene del cristiano es acepto, un sacrificio acepto. Yo lo bendiga. Bendiciones, Rocky. Ahí yo quería aportar ahí, bueno, que el estudio que ustedes nos dio ahí acerca de los Filipenses 4, claramente Pablo se regocija y se goza en Jesús, porque al ver la actitud de los filipenses, él se regocijó en el Señor y ve que realmente los filipenses hacen la actitud que realmente los cristianos tenemos que hacer todos. Y entonces ahí se le ayudó y se le colaboró con la obra del evangelio que él estaba haciendo en Filipenses, y aún así no los tesalonicenses se negaron a ayudar, pero él, aún contento con la ayuda de los filipenses, realmente siguió la obra de Jesús, y realmente nosotros tenemos que seguir siendo ejemplo de Jesús en nuestra vida diaria, predicando el evangelio. Es lo que yo quería decir. Amén. Amén. Gracias. ¿Alguien más? Rolando. Rolando. Diga, hermano, diga. Yo tengo una pregunta para pensar. Venga, pregunta. Ok. ¿Por qué crees que Pablo expresó su gratitud por la generosidad de los filipenses? Porque recuerda la última lección, aun cuando había aprendido a estar contento en todas las circunstancias. So, ¿era contento o no contento? ¿Y por qué da o expresó gratitud? Yo creo, Rocky, que Pablo en esta ocasión da gratitud por lo que había provocado a los filipenses. O sea, yo creo que Pablo está contento de ver que la obra que estaba haciendo allí había tocado los corazones de ellos, no por lo mucho que dieron o lo poco, sino porque ellos dieron el gesto de ellos tener en cuenta a Pablo, lo movió en su corazón y por eso dio gratitud hacia ellos. Yo no creo que Pablo lo haya dicho por una cuestión de que recibió muchos bienes, sino creo que Pablo lo que está mirando es lo que había provocado en el corazón de los filipenses, que ellos fueron movidos a misericordia para apoyar a Pablo. Claro que en todo esto está el amor y está la obra del Espíritu Santo, está la obra de Dios. Y es lo que creo que Pablo realmente reconoció de alguna manera que sus propias necesidades hicieron que los filipenses pues actuara de una forma generosa con el apóstol Pablo por la obra tan linda que estaba desarrollando en ese lugar. Es lo que creo. Venga. Okay. Va a haber Dani por acá. Rápido. Ok, la jefa está aquí. La respuesta a su pregunta está en el versículo 17. ¿Yo? No es que yo esté cobrando nada, dice él. Lo que quiero es que ustedes lleguen a tener más en su cuenta delante de Dios. Es decir, que él lo hacía también por ellos. Claro. Para que ellos delante de Dios, es como uno dice. Abundar en buena obra. Como se dice en los cristianos, las coronas. Es decir, que aumentar todo el sacrificio que ellos le han hecho para que Dios nos vea. Más agradable, no tanto por él, sino por su hermano, por la iglesia. A pesar de que él no había recibido de ningún otro lugar. Y también nosotros tenemos que ser, como decían hermanos, agradecidos, ¿verdad? Él también era agradecido. Entonces, en el otro versículo donde dice que Jesucristo va a darle mucho más a aquellas personas que necesiten. Y todo lo que nos haga falta, aunque demos por un lado, Dios no lo suple por el otro. Creo que la respuesta va por ahí, ¿verdad? Claro. ¿Alguien más quiere abundar? Venga.
Abunda. Vamos, Cali, abunda ahí, ven. No lo quita por abajo. Eso también es algo, ahí hay que interiorizar algo. Los filipenses, de alguna manera, yo pienso también que fueron así con él porque recibieron algo importante y fue la predicación del Evangelio, esa salvación, esa fe, esa confianza que tenían que tener en el Señor y que además de agradarlo a él, como decía la hermana Dari, estaban haciendo algo para el Señor, ¿no? Dios lo viera, que todo lo que ellos estaban haciendo lo iba a recibir de una manera y con olor fragante, o sea, el deseo de compartir y de dar, no solamente para él, sino para que él, de la manera que él también fue capaz de compartirlo con ellos. Pienso que eso, ellos hayan interiorizado que solamente esa manera de llevarle Pablo la salvación a ellos, como decía Dari, una esperanza de vida celestial, fue fundamental y fue lo que los llevó también a ellos a que ellos vieran a que Pablo le agradeciera más lo que habían hecho por él. Hermano, Hola, ¿cómo estás? realmente, bien, qué bueno verlo. Realmente, el trabajo de Pablo, ahí se ve que el trabajo de Pablo fue eficiente. Al ellos reconocer que el trabajo de Pablo, del Evangelio, le había llegado a los espirituales, entonces Pablo está cosechando lo que realmente sembró en lo espiritual. Todo la institución de texto, de Evangelio, de su hermana, todo aquello, lo que no me espíritu, y ellos se sintieron agradecidos, y por supuesto, de su bondad, de su amor, de que se Cristo, compartieron de lo que tenían y se lo dieron a Pablo. Por eso es un gran espíritu, pero en amor. Y Pablo lo recibió de esta manera, porque sabía que era buen trabajo, buena obra, pero nadie lo había reconocido. Pero ellos también agradaban realmente en su trabajo, en su recibimiento con Pablo, en lo que hacían sentir, ellos agradaban en el trabajo que había hecho Pablo. Ahí te que no pensar en trabajar. ¿Cómo vivo? Pablo se dio cuenta que esa ofrenda era por amor a él. Más nadie lo había reconocido. Amén. Hola, hermano mío. Ciertamente cuando uno ve al Señor Jesús, ciertamente no hay impedimento hacer muchísimo, hermano. Dando un ejemplo como así mismo, hablando de Jesús, que tú estás por la que queréis como ser por una voluntad, a mi hablar para yo y como veo que estás comiendo por todo el trabajo que está con nosotros, la verdad es que hermano, y Gracias, hermano. ok, otra pregunta. Otra pregunta. Ok. Ok. ¿Qué significa cuando Pablo dice que sus ofrendas son olor fragante, sacrificio acepto y agradable a Dios? Cuando dice olor fragante, sacrificio agradable. Olor fragante. Sí, eso mismo, A ver, hermano, Dios te bendiga, es la hermanita de Camagüey. Igualmente. Bueno, por verte. Pienso que la respuesta a esa pregunta es bien clara, debido a que era algo bueno de parte de los filipenses, porque también la palabra de Dios nos enseña en Hebreos 13:16, dice que no nos olvidemos de la ayuda mutua y del amor entre uno y otro, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Entonces pienso que era una ofrenda, un olor fragante para Pablo, ya que el sacrificio que hacían los filipenses era por amor a Pablo, pero principalmente por el amor que ellos tenían a Dios, porque ellos sabían que al ayudar a Pablo estaban siendo generosos, pero a la vez estaban haciendo un sacrificio que era agradable delante de Dios, porque era un mandamiento de que nos ayudemos unos a otros, porque ellos lo hacían de corazón, de voluntad, que les nacía
Porque ese sentir venía solamente de Dios. También como la palabra nos enseña que más bienaventurado da que recibir. Venga, Katia, apunta ahí. Pulso, Katia. Hermano, a lo que estaba ahora entiendo la pregunta. Eso en el capítulo 4, los creyentes ya anteriormente que se había dado en otra lección. En el versículo 8 hay algo que hay que tener en cuenta. Que Pablo al principio, en el capítulo 4, ya que usted vio con anterioridad, también dice en el versículo 8. En fin, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, noble, correcto, puro, hermoso y admirable. Entonces ellos, basados en esto que Pablo le estaba recordando en cuanto a la conducta que ellos debían de tener en la iglesia, ellos se conmovieron y ya en el principio del versículo 10, Pablo estaba contento porque ya no era la primera vez que ellos hacían esto con Pablo. Así lo dice. Ya algunas veces habían hecho esto de generosidad con Pablo para abundar en ellos, para con Dios, para que Dios fuera hecho por la generosidad que había hecho con él. Él no pretendía que esto fuera un regalo como para enalzarse de que le estaban dando, sino para que abundara con ellos en generosidad y para que Dios lo que tuviera a ellos lo elevara y tuvieran sus peticiones que se encuentran por el hecho de ellos haber mirado siempre. Gracias, hermano. Hey, Rolando, Diga. hay un versículo favorito mío. Segundo Corintios 2:15, porque para Dios somos grato al olor de Cristo en los que se salven y en los que se pierden. Estamos un olor por Dios, igualmente. Fragante o como tú vives tu vida, tú puedes ser fragante o algo malo. Pero tú vas a ser un olor a Dios. Bueno, nosotros estamos trabajando para hacer olor fragante, para que emane de nosotros ese olor fragante que Pablo veía también de los filipenses. El esfuerzo de lo que Pablo reconoce de los filipenses queda para nosotros en la historia. Esta carta que fue escrita a ellos fue por lo que Pablo pudo haber visto y le movió tanto en sí mismo que el Espíritu Santo hizo que Pablo escribiera lo que realmente había experimentado, porque fue algo muy lindo. Nosotros también sentimos eso. Es como si la carta de alguna manera fuera dirigida a aquellos que, como los filipenses, estuvieron haciendo la misma obra. Y de nosotros tiene que manifestarse, tiene que darles a conocer ese olor fragante. Y yo creo que de ustedes también saben eso, hermano, porque lo hemos visto, lo hemos sentido. Y creemos que también otros lo ven a nosotros y lo sienten. Así que estamos en sintonía con el apóstol Pablo. Él hablaba de los filipenses y nosotros hablamos de aquellos que hoy día hacen lo mismo. Ok, hermano, pasamos una hora. ¿Hay algo en final que alguien quiere decir? ¿Alguien más quiere decir algo en las horas finales? Katia, venga. No quiero hablar. ¿Sí, alguien más quiere decir algo más? Ok, Rocky, todo bien. Ok, es todo. ¿Alguien puede orar? Ok. Oración. Joel, ten la oración final. El hermano Joel, de Matías. Ahora, hermano. Amado Dios y bendito Señor, te damos gracias, Padre, por este estudio que tú nos has transmitido, Señor. Que todas estas palabras que tú nos has dado, Padre, queden en nuestras mentes, en nuestros corazones, para así fortalecernos espiritualmente. Que sea con cada hermano que está aquí presente, Señor, y que sea tu gracia, Padre, en cada uno, enseñándonos cada día para ser mejores cada día en este camino que tú nos has mostrado, Padre.
También fortalécenos, Padre, espiritualmente a cada uno que estamos aquí presentes, Señor, para hacer tu obra en cada lugar donde estemos, Padre, para llevar este evangelio como tú nos has enseñado, Señor. Te damos las gracias, Padre, en esta hora, que sea con cada uno de los hermanos aquí y allá también, que nos están impartiendo estas clases tan maravillosas. Guíanos en todo momento y fortalécenos y cuídanos, Señor. Te damos las gracias, Padre, en esta hora. Rogamos el perdón de nuestra falta, de errores cometidos, en el santo y bendito nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermano.